Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Seguimos con el tema de derivadas. Para el día de hoy tenemos 5 ejemplos de derivadas de un cociente, pero la particularidad de este ejercicio es que en algunos el denominador y el numerador, es decir, divisor y el dividendo, son constantes. Por lo tanto, la fórmula o la regla de derivación correspondiente para la derivada de un cociente pues sufre una pequeña transformación. Y aclarar que en algunos casos pues el hecho de tener el denominador o el numerador con una constante pues tiende a tener cierta confusión. Así que sin más preámbulo, manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a derivar la función f de x igual a 5x al cuadrado más 3 sobre 2. Como ya dijimos, corresponde a un cociente donde el denominador es una constante. Por lo tanto, la regla de derivación que vamos a emplear es esta. Es decir, cuando tengo la derivada de una función, u, en este caso sería 5x al cuadrado más 3, sobre una constante, eso va a ser igual a el cociente formado por la derivada de la función sobre la constante, sin derivar. Porque de repente puede ser que se confunda que tengamos que derivar esta constante, y como la derivada de la constante es 0, pues esto se puede complicar acá. Entonces vamos a aplicar esta regla de derivación acá y nos va a quedar que la derivada de la función, es decir, f' de x, va a ser igual a la derivada de el numerador, que es 5x al cuadrado más 3, eso le vamos a hallar su derivada, sobre la constante del denominador sin derivar. Entonces, aquí ya tenemos la presencia de una potencia, por lo tanto, vamos a usar esta regla de derivación que ya es conocida. K vale 5 y el exponente vale 2. Por lo tanto, esto va a ser igual. Dejamos al 5 tal cual como está, 5. Y el exponente va a multiplicar el exponente n, que en este caso es 2. Entonces me quedaría 5 por 2 por x elevado a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1. Y la derivada de una constante, pues eso es 0 sobre 2. Aquí ya observamos que este 2 que multiplica y este 2 que divide, pues esto se simplifica. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 por x elevado a la 2 menos 1, que es 1, más 0, pues me queda 5x. Por lo tanto, la derivada de la función vale 5x. Para el ejemplo número 2 vamos a derivar la función f de x igual a 2 por a por x al cuadrado menos 3x sobre b. Observamos que el denominador sigue siendo una constante, por lo tanto usamos esta regla de derivación. Entonces eso implica que la derivada de la función, es decir, f' de x, va a ser igual a la derivada de la función, que sería 2ax cuadrado menos 3, donde vamos a hallar su derivada sobre la constante b sin derivada. Por lo tanto, esto va a ser igual. Aquí tenemos la derivada de una recta, por lo tanto es la resta de la derivada de cada uno de estos términos. Entonces aquí tenemos una potencia, por lo tanto vamos a usar esta regla de derivación que corresponde a la derivada de la potencia, que me dice que va a ser k, en este caso es 2 por a, el exponente n baja a multiplicar, sería por 2 por x elevado al exponente menos 1, sería 2 menos 1, menos la derivada de 3x. La derivada de 3x, cuando es la constante por la identidad, pues me queda solamente la constante. Todo esto sobre b. Entonces esto va a ser igual. Aquí sería 2 por 2, eso es 4. 4a por x elevado a la 2 menos 1, menos 3. Todo esto sobre b. Por lo tanto, la derivada de la función es f' de x va a ser igual a 4a
por x menos 3 sobre b. En este ejemplo número 3 tenemos la derivada de la función 2x a la 4 menos 6x elevado a la 4 sobre 5. Corresponde a esta regla de derivación. Pero lo importante acá es que el numerador, al ser derivado, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, puesto que tenemos dos funciones acá compuestas. Por lo tanto, la derivada de la función, es decir, f' de x, va a ser igual a todo el numerador derivado, es decir, 2x a la 4 menos 6x, que está elevado a la 4. Entonces, esto lo vamos a derivar sobre la constante sin derivar. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de la función. Y observamos acá tenemos queda una potencia elevada a la 4. Por lo tanto, corresponde a esta regla de derivación. Entonces, aplicándola, el exponente n va a multiplicar. Recordemos, aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, este n que corresponde a 4 va a multiplicar a 2x elevado a la 4 menos 6x elevado a la n menos 1, es decir, a la 4 menos 1, por la derivada interna. En este caso, la derivada interna correspondería a esta base, es decir, 2x a la 4 menos 6x, eso le vamos a llamar su derivada, sobre el denominador, que es una constante. Por lo tanto, f' de x va a ser igual, aquí me va a quedar 4 por 2x elevado a la 4 menos 6x elevado a la 4 menos 1, eso es 3. Aquí vamos a hacerla directamente. Aquí ya sabemos que tenemos la derivada de una diferencia, de una resta, es igual a la resta de las derivadas de cada uno de estos términos. Aquí tenemos la derivada de una potencia, por lo tanto, este 4, aplicando esta regla, este 4 va a multiplicar. Entonces sería 4 por 2, sería 8 por x elevado a la 4 menos 1, que eso es 3. Y aquí tenemos menos la derivada de una constante por la identidad, que me queda solamente la constante sobre 5. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a reacomodar esto para verlo mejor. Entonces, tenemos 4 por 8x elevado al cubo menos 6 por 2x elevado a la 4 menos 6x elevado al cubo. Todo esto sobre 5. Esto va a ser igual. Ya para arreglar esto, observamos que aquí no podemos sacar factor común. Aquí en este caso 8 pues sería 4 por 2 y 6 sería 3 por 2. Por lo tanto, si sacamos factor común aquí el 2 multiplicado por este 4 me quedaría 8 por 4x elevado al cubo menos, aquí dijimos que era 3 por 2, por lo tanto si sacamos 2 me quedaría solamente 3. Lo demás, 2x a la 4 menos 6x elevado al cubo sobre 5, pues queda igual. Por lo tanto, la derivada de la función, es decir, f' de x, va a ser esta expresión. En este ejemplo vamos a derivar la función y igual a 2 sobre 3x más 1 al cuadrado. Observemos que en este caso el numerador es una constante. Como se trata esto de un cociente, pues estamos tentados a utilizar esta regla de derivación, puesto que aquí U es 2 y B es 3. Pero cuando llegamos a esta parte acá, observamos que es el denominador b por la derivada del numerador, pero la derivada del numerador
es una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto que está acá se nos va a anular siempre que el numerador sea una constante. Y nos queda solamente esta parte que está acá. Por lo tanto, la regla de derivación que siempre vamos a utilizar cuando el numerador sea una constante es la siguiente. Tenemos esta regla de derivación que es la constante, que en este caso es 2, y todo el denominador lo vamos a llamar u. Por lo tanto, siempre que tengamos este caso, esto va a ser igual a menos la constante por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado, que correspondería a esta parte que tenemos por acá. Lo único que es una forma resumida y no tenemos que hacer este paso, como ya lo dijimos anteriormente. Por lo tanto, si yo derivo esta función, pues me va a quedar y', es decir, la derivada de y va a ser igual a menos la constante, que sería 2, por la derivada de el denominador, que sería 3x más 1 al cuadrado. Entonces esto le vamos a hallar su derivada sobre el denominador al cuadrado, que sería 3x más 1 al cuadrado, y a su vez al cuadrado, tal cual como nos lo dice la regla. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos, en este caso este 2 lo dejamos exactamente igual, y recordemos, aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, pues tenemos funciones compuestas. Aquí tenemos una potencia, que todo esto sería la base elevada al cuadrado, y a su vez dentro de este paréntesis la base tenemos otra función. Entonces comenzamos aplicando la regla de derivación de la potencia. Entonces este 2 baja a multiplicar, me quedaría 2 por 3x más 1 elevado a la 2 menos 1, tal cual como lo dice la regla acá, por la derivada interna, es decir, la derivada de 3x más 1. Todo esto sobre, si tenemos 3x más 1 al cuadrado, a su vez al cuadrado, pues nos va a quedar 3x más 1 elevado a, como tenemos potencia y una potencia, sería 2 por 2, es 4. Esto va a ser igual a menos, aquí tenemos 2 por 2 es 4, por 3x más 1 elevado a la 2 menos 1 es 1. Y aquí tenemos la derivada de una suma, que sería la suma de la derivada de cada uno de los términos. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, aquí nos quedó solamente 3 sobre 3x más 1 elevado a la 4. Entonces, esto va a ser igual. ¿Qué observamos acá? Que tenemos 3x a la 1 y aquí tenemos 3x elevado a la 1. Por lo tanto, si aplicamos reglas de la potenciación, pues entonces aquí podemos simplificar. Y entonces en el numerador me va a quedar solamente 4 por 3. Entonces aquí tenemos menos, sería 4 por 3 es 12. Y entonces este 3x más 1 lo cancelamos con 1 del denominador. Por lo tanto me queda 3x más 1 elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser igual a menos 12 sobre 3x más 1 elevado al cubo. En este último ejemplo tenemos la función y igual a 3a por b al cuadrado sobre a más bx elevado al cubo. Le vamos a hallar su derivada. Y observamos que 3 por a por b al cuadrado pues es una constante. Como la función es y, pues se sobreentiende que esto vamos a derivar con respecto a x, tanto como no aparece x acá, es una constante. Y aplicamos directamente esta regla de derivación. Por lo tanto, la derivada de y, es decir, y' va a ser igual menos, siguiendo la regla de derivación, sería la constante, que es 3 por a por b al cuadrado por la derivada del denominador, que en este caso
es a más bx elevado al cubo. Entonces esto le vamos a hallar su derivada entre el denominador al cuadrado, es decir, a más bx elevado al cubo. Entonces esto tiene que estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 3a por b al cuadrado. Recordemos que aquí tenemos una función compuesta, por lo tanto, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, me va a quedar por este exponente baja a multiplicar a 3 por a más bx elevado a la 3 menos 1, que 3 menos 1 es 2, por la derivada interna de a más bx sobre a más bx elevado a la 3 por 2 es 6. Entonces esto va a ser igual a menos. Aquí observamos dos cosas de una vez. Primero que esta base a más bx se repite en el numerador y denominador, por lo tanto las podemos simplificar. Y aquí vamos a calcular directamente la derivada de este paréntesis, que en este caso tenemos aquí una constante, la derivada de 0, y la derivada de bx me queda solamente b. Por lo tanto, si esto lo vamos a simplificar con el denominador, me va a quedar en el numerador por a b al cuadrado con esta b que me está resultando de derivar este término. Entonces me va a quedar b elevado al sobre a más bx elevado a la 4. Porque recordemos que estamos simplificando esto con 2 de denominador. Por lo tanto, la derivada de la función, la derivada de y, va a ser igual a menos a por b al cubo sobre a más bx elevado a la 4. Ya para concluir, lo que hemos hecho el día de hoy es resolver algunos ejercicios donde tenemos cocientes con numerador y denominador en forma de constante. Sobre todo en el caso de el cociente donde el numerador es una constante, pues entonces aplicamos directamente esta regla de derivación y no esta tal cual como la hemos hecho anteriormente. ¿Por qué razón? Porque esta operación en este término siempre nos va a dar 0, porque cuando derivamos el numerador, que en este caso es una constante, pues la derivada de una constante es 0 y nos anula acá. Por lo tanto, aplicamos directamente esta parte. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.